Muy buenas noches, queridos estimados participantes, dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra primera sesión de clase al curso gratuito de reclutamiento y selección del personal en la gestión pública. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra primera sesión de clase. Nosotros estamos ubicados en Andahuaylas, Apurímac. Tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho número 528 para todos aquellos que nos quieren ver y conocernos. Por otro lado, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. De igual manera, les invito a ser partícipe de estos cursos que estamos iniciando el día de hoy, 21 de octubre y 22 de octubre. Pueden invitar a sus amigos, familiares. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Por otro lado, les invito a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta o dificultad, por favor comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es la licenciada José María Ramos Machado. Recuerde que es nuestra primera sesión de clase. Frecuencia lunes y miércoles, hora de 6 a 7:30 de la noche. Tendremos 2 semanas de nuestra capacitación. El día de hoy estaremos aprendiendo la sesión 1, reclutamiento y selección. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo durante nuestras 2 semanas de capacitación. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales, los videos de la clase grabada. Toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted hará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en reclutamiento y selección del personal en la gestión pública a nombre de nuestra institución. El certificado sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación que es el código QR y código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para ayudarlos en su trámite de su certificado. Por otro lado, les presento a todas las entidades que tiene convenio con nuestra institución, de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos para empezar nuestra primera sesión, nuestra noche y nuestra semana. Muy bendecidos. Empezaremos con nuestra cita bíblica. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Marcos capítulo 9, versículo 23. Por favor, me acompañan con una pequeña oración. Inclinen su rostro y cierren sus ojos para empezar nuestra semana muy bendecido. Padre amado, gracias por la vida, por la salud, por este hermoso día. Asimismo, te pedimos
perdón por nuestros pecados. Bendice a todo el equipo, a todos los participantes y a todas las personas que necesitamos de ti. Danos sabiduría, danos paz, danos mucha bendición en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén a todos. En breve ya se estará conectando la licenciada María José para que nos pueda impartir una hermosa clase el día de hoy. Muy buenas noches, licenciada María José, ¿cómo está? Bienvenida, le cedo el espacio. Por favor, puede activar su audio y asimismo compartir su pantalla. Buenas noches, señorita Mónica. Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a empezar la primera sesión del curso de selección, reclutamiento y selección en la gestión pública. Voy a compartir mi pantalla para poder dar inicio a la clase. Me avisan si ya se ve y si se escucha para poder empezar. Por el chat me pueden confirmar. Sí, muchas gracias, Geraldine, por la confirmación. Bien, como ya lo indicó la señorita Mónica, mi nombre es María José Ramón Machado. Soy licenciada en Administración de Empresas y vengo dictando este y otros cursos relacionados al área de gestión de recursos humanos, también de almacén, logística, sector público y privado. Y el día de hoy estaré compartiendo la primera sesión del curso que se inicia de reclutamiento y selección en la gestión pública. ¿No? También ya lo ha indicado la señorita Mónica, está conformado por 4 sesiones. Estaremos hoy día repasando el tema de reclutamiento y selección en la actividad pública para ya más adelante ir viendo los otros temas que componen este curso, que son el sistema administrativo, análisis y diseño de puestos y la incorporación de personal. Para poder ver el tema de reclutamiento y selección, necesitamos saber qué significa cada uno de estos procesos. Muchos de ustedes quizás han sido parte de algún proceso de selección o están siendo partícipes o en algún momento han escuchado de algún familiar o alguien que les está indicando de que están participando de una convocatoria laboral, el cual está compuesta por 2 fases, que es la fase de reclutamiento y la fase de selección. Ambas forman parte del área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque es esa área que se encarga de realizar esta labor, que puede ser en el sector público como en el sector privado. Netamente vamos a ver cómo se da el reclutamiento en la gestión pública, pero para eso tenemos que saber qué es reclutamiento. Entonces, reclutamiento es un conjunto de acciones. ¿Por qué hablamos de acciones? Porque no solamente involucra una actividad, sino realizamos varias actividades, cuyo objetivo tiene que, el objetivo es atraer candidatos, porque en reclutamiento todavía nosotros no vemos o no elegimos a una persona. Cuando estamos en el área de recursos humanos, en la parte que corresponde a reclutamiento, no se ve todavía determinado el tema de poder escoger a alguien, no, ahí solamente se hacen acciones que tienen que ver con atracción de candidatos. ¿Y qué significa o a qué hace referencia la atracción? Es ver la manera de cómo una persona se siente interesado por la convocatoria a la que está postulando. Entonces, esa atracción es a lo que nosotros le llamamos reclutamiento, porque ese es el objetivo, ¿no? Realizar acciones para atraer candidatos, pero no a cualquier candidato, porque pueden haber muchos en el mercado laboral que sean buenos, pero que no cumplen con los requerimientos o el perfil de lo que la empresa está buscando. Entonces, a quienes vamos a atraer son los que potencialmente están calificados. ¿Y por qué hablamos de potencialidad? Porque aún de todos ellos no sabemos quién va a quedar.
pero tenemos la certeza de que son personas competitivas y que cualquiera de ellos que quede en el cargo están calificados para la posición laboral. ¿Y con qué lo hacemos o con qué fin se hace esta etapa de reclutamiento? De que al final se puedan incorporar en la organización, que ya es la etapa siguiente, ¿no? Porque reclutamiento solamente vamos a ver todas las acciones para poder atraer al personal. Por eso es que hablamos de que la mayor actividad o lo principal de esto va a ser abastecer al área de mayor número de candidatos. O sea, mientras más candidatos tenemos, es como que se abre un catálogo de posibilidades. Si solamente se tiene a unos cuantas personas, quizás sí podamos también tener un proceso de selección regular, pero también se acorta la posibilidad de poder ver otras personas o candidatos que puedan ser potencialmente calificados para hacer su labor. Entonces, la idea es escoger entre todos a la persona más idónea para el puesto, ¿no? Y cuando hablamos de idoneidad, nos hacemos referencia a la persona que cumpla con todas las evaluaciones, que cumpla con todos los requerimientos, que, por así decirlo, que tenga el perfil a uno para poder hacer su labor, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal. Reclutamiento lo desarrollemos ya sea en la actividad privada o en la actividad pública, siempre lo que va a buscar es que se pueda atraer a la mayor cantidad de personas que puedan ejercer bien su trabajo dentro de la organización. Ahora, ¿cuáles son los pasos en el proceso de reclutamiento? Primero necesitamos elaborar las bases. Cuando nosotros hablamos de elaborar las bases, es porque en la actividad pública, antes de lanzar la convocatoria, necesitamos revisar el tema de los decretos ley de cada uno de los regímenes laborales que existen en el sector, ¿no? ¿Por qué? Porque en cada régimen laboral hay ciertas características y componentes que vamos a nosotros solicitar, los que están en el área de recursos humanos, solicitar como requerimiento para que puedan postular, ¿no? Y esos requerimientos tienen que estar en las bases. ¿Por qué se les llama bases? Porque va a ser el documento formal donde te indique todo lo que la empresa está requiriendo. Y eso hay que hacerlo minuciosamente, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver el tema de las bases que se puedan dar en diferentes sectores o regímenes laboral, pero la idea es tener todo bien, bien organizado. En el tema de las bases, lo que nosotros vamos a ver es la descripción del proceso, vamos a determinar el tema del nombre de la posición, cuántas vacantes vamos a requerir para esa posición, porque no simplemente va a ser una sola persona, sino que pueden ser varias posiciones que necesitemos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que determinar también cuáles van a ser las evaluaciones que se van a realizar, el tema de los documentos que vamos a pedir, todo eso va a estar en las bases. Luego tenemos la recepción de consultas. Cuando nosotros hablamos de la recepción de consultas, nosotros estamos haciendo referencia de que antes de poder nosotros registrar, porque esas bases son las que se cuelgan o se ingresan a la página web de la empresa estatal, necesitamos hacer la recepción de consultas con la Autoridad Nacional de Servicio Civil. La Autoridad Nacional de Servicio Civil es la que va a poder determinar si las bases que estamos colocando se están cumpliendo de acuerdo a ley. Entonces, para eso nosotros hacemos una recepción de consultas. También en esas consultas
nosotros también tenemos que hacerlo con el área legal, ¿no? Porque el área legal también, él es el que nos va a indicar si lo que se ha constituido dentro de las bases está de acuerdo a la normativa actual de las bases laborales establecidas en nuestro país. Entonces, todo eso es, es la recepción de consultas. En, el, en la tercera fase o paso del proceso de reclutamiento, vemos la observación de los postores. Cuando hablamos de la observación de los postores, estamos hablando de los candidatos que están, que están presentando su documentación. Entonces, en esa observación podemos ver que quizás algunos están presentando sus documentos, pero no de acuerdo a las bases, o sea, no están presentando su información completa. Y es necesario, de igual forma, enviarles por correo, ¿no? Que han registrado para que puedan ellos, en todo caso, poder levantar esas observaciones mencionadas, porque a veces, por ejemplo, hay buenos postulantes, pero que a veces no presentan alguna de las declaraciones juradas que se le ha solicitado, no presentan a veces algún documento que realmente indique el tema de si están ellos cumpliendo con todos los certificados que se les ha pedido de trabajo. Entonces, ahí es donde se hacen las observaciones. Hay veces que por correo, por ejemplo, te pueden decir, estimado postulante, estimado candidato, no está cumpliendo con las bases indicadas en el apartado número 5, ¿no? Entonces ahí es donde esa persona tiene que revisarlo y volver a cargar la información. En el punto número 4, nosotros ya vamos viendo la recepción de la oferta de postores. Ahí donde ya vamos recibiendo los currículos, vamos recibiendo las declaraciones juradas, toda la documentación solicitada, certificados, el expediente completo, los formatos llenos que se ha indicado en la base, ¿no? Después de la recepción de la oferta de postores, que esa recepción dentro de las bases tiene indicada una fecha, ¿no? Entonces, esa fecha es la que se tiene que mantener porque dentro de los procesos todo está indicado en un tiempo específico. Normalmente en una etapa no debe demorar más de un mes en poderse hacer todo el tema de la entrega, recepción de la documentación. Entonces, tienen en este caso para elaborar las bases en el área de recursos humanos, tienen que hacerlo dentro de los 15 días hábiles de haberse lanzado el requerimiento o la solicitud de que se necesita personal. En el caso de la recepción de la oferta de postores, una vez que ya se tiene en la plataforma las bases, se da en una semana como máximo el tema de la recepción de la oferta de postores, ¿no? Se registra esa propuesta presentada que lo realiza el área de recursos humanos, va registrando en su base todos todos los clientes que tiene, todos los postores que tienen, que han recibido el currículum y que cumplen con los requerimientos para que en ese caso ya empezar con el tema de las entrevistas, ¿no? Que bueno, ya eso es parte del proceso de selección. Pero en realidad el registro de las propuestas presentadas cumple ese fin, ¿no? Tenemos que esas propuestas presentadas revisarlas, porque si bien es cierto, nosotros hemos podido haberle indicado al candidato que no cumplía con alguna de los requerimientos de las bases, una vez recibidas las propuestas, tenemos que verificarlas. Eso tampoco puede demorar más de 5 días hábiles en, en este caso, en la revisión de las propuestas, porque de esta forma nosotros aseguramos que
las personas que vayan a pasar a un proceso de selección puedan cumplir con todo lo presentado. Si hay una persona que tiene un buen currículum, pero no está de acuerdo a los requerimientos pedidos, entonces no iría para la fase de selección, ¿no? Entonces se quedaría no apto, porque en la mayoría de las convocatorias del Estado sale una lista general de todas las propuestas presentadas y indica al costado de cada colaborador, indica quiénes están aptos y quiénes no están aptos. Entonces, ¿de dónde sale esa información de quiénes califican o no? Es cuando ya se empieza a calificar las propuestas recibidas, ¿no? Que como les indiqué, no debe pasar el tema de 5 días hábiles. Luego tenemos que analizar y comparar las propuestas. Cuando nosotros analizamos y comparamos las propuestas, es porque ya estamos revisando uno a uno el tema de los currículos para ver quién se acerca más al tema de los requerimientos solicitados. Por eso entra el tema de la comparación, porque si tenemos 50 expedientes recibidos, ahí nosotros vamos a ir determinando quiénes son los que quizás estarían más calificados para la posición presentada. Entonces, esos son los 8 pasos que debemos cumplir para el proceso de reclutamiento. Luego tenemos la selección en la gestión pública. En el caso de la selección, nosotros ya cuando hemos pasado el proceso de recepción de documentos, hemos estado aceptando las propuestas, calificado toda la información, es necesario nosotros ya ahora entrar a una etapa en la que nosotros vamos a determinar con qué persona nos vamos a quedar para esa posición. Entonces ahí es donde entra a tallar la etapa de la selección, que en la gestión pública es un proceso que consiste en el mecanismo de la incorporación de servidores o servidoras civiles. ¿Por qué hablamos de mecanismo? Porque es una labor que se realiza de forma organizada para que nosotros, o sea, el área de recursos humanos, pueda incorporar a esa persona idónea que en el sector público se les llama servidores, ¿no? En el sector privado se les llama a todos colaboradores, pero en el sector público se les va a llamar servidores a quienes cumplan la labor en esas empresas del Estado. ¿Con qué fin lo hacemos de hacer esta selección? De poder escoger a la persona que cumpla con todas las características para esa posición y tenga todos los méritos necesarios, ¿no? Que pueda luego, cuando una vez ha sido, ya se encuentra en la empresa, pueda tener igualdad de oportunidades que las demás personas. También hay que mostrar que dentro del proceso de selección haya transparencia, o sea, que no es que al elegir a una persona se pueda ver que ha habido favoritismo. Todo eso hay que tratar de evaluar al momento de la selección, ver que la persona cumpla con los requisitos para acceder al servicio civil. ¿No? El servicio civil es la labor que realiza el trabajador del Estado. Ahora, el proceso de selección para poder nosotros escoger a una persona, a diferencia del sector público, que depende de la empresa mismo y del área de recursos humanos, cómo llevar el proceso de selección, en el caso del sector público corresponde según al régimen laboral al que pertenece el servidor, ¿no? Ahí ya más adelante vamos a ver que hay una normativa para los trabajadores que van a postular para el decreto ley 276, hay una normativa para los trabajadores del decreto ley 1057 y para los trabajadores de la ley 357, que también son del sector estatal, también hay una normativa. Sin embargo, adicional a que se tenga que ver la normativa a la que pertenece el servidor para poder llevar el proceso de la selección, hay una ley general del empleo público, que es la ley 28175.
Esa, en su artículo 5, menciona lo siguiente: el acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, basado en méritos y en la capacidad de un régimen de igualdad de oportunidades. O sea, cuando se va a postular al sector público, se debe hacer por una convocatoria pública, ¿no? Por eso es que en la fase de reclutamiento se cuelgan las bases o se elaboran las bases para que luego las personas que realmente cumplan con las características tengan acceso a esa convocatoria. Ahora, todo proceso de selección que se realicen en las entidades públicas debe, debe, debe considerarse algunas evaluaciones, ¿no? Que ya vamos también a irlas mencionando, que es lo mínimo que te piden para que en el sector público se pueda determinar que realmente es una convocatoria legítima, ¿no? Está también en el artículo 4 de la Ley del Marco del Empleo Público. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué se hace este proceso de selección? Porque en sí tiene dos objetivos. Lo primero es seleccionar a la persona idónea, porque si contamos con la persona idónea para la posición, entonces estamos cumpliendo con lo más esencial, que tengamos a la persona que pueda hacer bien las cosas y que pueda, además de generar un buen servicio a las personas en general, porque realmente las empresas del Estado lo que hacen es darle un servicio a la ciudadanía. Entonces, que estén capacitadas para hacerlo, ¿no? Porque a veces vemos que en las empresas del sector público existen algunas deficiencias, no por malos profesionales, sino porque a veces las convocatorias no se hicieron bien, no se hizo bien el tema de la selección y se contrata personas que quizás no estaban para esa posición. Entonces, lo ideal y lo esencial es cumplir con el objetivo de seleccionar a la persona idónea para los puestos en el servicio civil. Como segundo punto, tenemos mejorar la eficacia y la eficiencia en el desempeño del Estado. Como muchas veces ya hemos visto muchas críticas que se dan en el sector público, ya sean en el sector salud, en el sector educativo o en diferentes sectores, ¿no? Muchas veces las personas reclaman, ¿no? Reclaman y quejan de que el servicio en el sector público es deficiente. Entonces, ¿qué es lo que se debe cambiar con el tema de la selección? Es poder mejorar la eficacia y la eficiencia. Porque la eficacia y la eficiencia son dos términos que van de la mano, pero que no significan lo mismo. Sin embargo, te ayudan a ser una persona productiva. En el caso de la eficacia, una persona es eficaz cuando hace las cosas bien en el tiempo indicado, pero la eficiencia es aquella persona que realiza las cosas bien en el menor tiempo disponible y con menos recursos. Entonces, si una persona, por ejemplo, está en el sector salud y va una persona a sacar una cita y lo hace bien, en una hora es una persona eficaz. Pero si esa persona, eh, al momento en que van a sacar una cita, lo hace de forma rápida, lo hace bien, y en una hora atiende a 5 personas para sacar una cita, entonces se vuelve una persona eficiente. Por eso es que les decía que ninguno de los dos es malo, pero mientras más eficiente te vuelvas, entonces haces que las cosas mejoren, ¿no? Así evitaríamos que a veces en varias empresas del Estado se hagan colas interminables por diferentes servicios que no son atendidos a tiempo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Que se cumpla dependerá mucho también de las personas que se encuentren en las instituciones. Para eso es necesario escoger a una persona que no solamente cumpla con el perfil, sino que también cumpla con la empatía hacia la población, porque al final las empresas del sector público trabajan y subsisten por la tributación de todas las personas en el Perú. Entonces, eso es lo importante tener en cuenta. Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso de selección?
La publicación de la convocatoria, si bien es cierto, muchos lo consideran como parte del proceso de selección. ¿Por qué? Porque reclutamiento y selección siempre van de la mano, pero la publicación de la convocatoria es normalmente un proceso de reclutamiento. Lo que aquí constituye como parte del proceso de selección ya es el tema de la evaluación. ¿Por qué? Porque en el tema de la evaluación nosotros ya vamos a ver aquí la persona que realmente está apta para la posición. Entonces, en el tema de la evaluación, ahí tenemos que ver qué evaluaciones nosotros vamos a considerar, ya sea en las evaluaciones de conocimiento, al momento de la evaluación curricular o en el momento de la entrevista. Entonces, por eso es necesario que nosotros podamos evaluar las cosas, las ofertas recibidas de manera coherente. Después de todas las evaluaciones que nosotros constituyamos y que hayan sido parte de la base, es donde va a venir el tema de la selección de la oferta ganadora, ¿no? Que es la parte donde nosotros ya vamos a mencionar. Un ratito. Sí se está escuchando, ¿no? Sí se escucha y sí se ve, ¿no? Ah, ya, gracias. Gracias, Dalila. Ya. Sí, les consultaba porque como me botó el internet de mi celular, no lo podía observar. Estoy desde la computadora y desde el celular, pero en el celular ya no veía la imagen, por eso les consultaba. Bien, entonces, continuando con el tema de la selección de la oferta ganadora, ahí en ese punto, nosotros ya de los candidatos que han sido evaluados, vamos a escoger a la persona que al final ha pasado con mayor puntaje el tema de la evaluación curricular, la evaluación de conocimientos, el tema de las entrevistas y demás evaluaciones que se hayan considerado en la base. Luego tenemos la comunicación de la adjudicación. Cuando hablamos de la comunicación de adjudicación, hacemos referencia a que en el mismo portal web, después de haber pasado todas las evaluaciones, nosotros también tenemos que indicar cuáles van a ser de qué fecha a qué fecha nosotros tenemos que indicar quiénes han sido los que han salido, por así decirlo, los ganadores de la oferta, ¿no? Se les llama el mejor postor, ¿no? O algunos les llaman el candidato más idóneo. Esa comunicación nosotros tenemos que hacerlo. Lo más común que se ve es que se dé dentro de los 7 días hábiles de realizada todas las evaluaciones correspondientes. Ahora, ¿qué tipo de evaluaciones se consideran como parte del proceso? De acuerdo a la resolución del servicio Servir, ¿no? Que es la autoridad nacional encargada de ver todos estos procesos, indica que se debe considerar como mínimo las siguientes evaluaciones. Tenemos que considerar la evaluación curricular, la evaluación de conocimientos y la entrevista. En el caso de la evaluación curricular, ¿no? Ya sabemos que es un proceso donde nosotros vamos a ver aquí cómo está constituido la presentación del currículum vitae de la persona que está postulando. El currículum vitae es, en este caso, toda la información personal, laboral y de experiencia que tiene el trabajador y a la vez sus estudios, ¿no? Porque ahí nosotros vamos a saber dónde ha realizado sus estudios, cuál es su experiencia laboral, certificados,
diplomas, de constancias de estudio. También vamos a tener el tema si ha hecho algunos cursos, si es que tiene bachiller, licenciatura o grado técnico. Entonces, la evaluación curricular es una evaluación que no debe faltar dentro de las evaluaciones mencionadas en las bases y que de acuerdo a eso, de este proceso nos va a permitir identificar cuáles son los logros que tiene la persona en base a lo solicitado. Porque la evaluación curricular es muy importante, es ahí donde nosotros vamos a ir teniendo como referencia qué personas cumplen y no cumplen con el perfil. ¿Qué es el perfil? Son los requerimientos para la posición. Si yo, por ejemplo, para un asistente contable, necesito una persona que tenga experiencia de 2 años como asistente contable, que tenga experiencia en el sector público, que tenga grado técnico como mínimo, que tenga disponibilidad para viajar. Entonces, todo eso forma parte del perfil. Y en la evaluación curricular nosotros vamos a poder ir observando si cumple con esos logros mencionados, ¿no? Le llamamos logros porque es lo que se requiere, ¿no? Es lo que se necesita. Es el logro que se quiere alcanzar. Entonces, por eso le decimos para identificar los logros. Ahora, la evaluación de conocimientos o habilidades técnicas es una evaluación de aprendizaje, ¿no? Porque aquí vamos a utilizar varios métodos y herramientas que lo que van a hacer es medir el conocimiento y las competencias de los postulantes, ¿no? Ahí donde entran las evaluaciones matemáticas, las evaluaciones psicológicas también que se hacen para medir las habilidades técnicas. Eh, a veces vemos también evaluaciones de razonamiento verbal, casos prácticos y muchas situaciones que nos van a permitir poder evaluar el conocimiento y las habilidades de los postulantes. Y luego tenemos las entrevistas, ¿no? Ahí en las entrevistas, ahí en este caso, los entrevistadores pueden aplicar la entrevista que consideren más conveniente, ¿no? Normalmente las entrevistas del Estado lo que se ve son aquellas que involucran a más de 2 personas como entrevistadores. ¿Por qué? Porque ahí a veces en el que se le llama jurado, buscan personas de diferentes departamentos para que puedan evaluar el tema de conocimientos también para que puedan evaluar qué tanto saben de la empresa, qué tipo de persona va a ingresar, ¿no? Pueden también, un evaluador puede ser una persona de psicología que ve el tema de los comportamientos y puede determinar mejor el tema de si la persona está apta o no. Entonces, ahí entra también a tallar el tema de la presentación que pueda tener la persona al momento de la entrevista. Ahora, si bien es cierto, la evaluación psicológica no se menciona aquí, ¿por qué no se menciona? Porque es opcional en todos los casos, ¿no? Sin embargo, dentro del ámbito actual en el que vivimos, sí se considera dentro de los procesos de selección, sino que esa evaluación no está considerada como obligatoria dentro del artículo 4 del proceso de selección. Pero si las empresas lo consideran necesario, lo pueden hacer. Y si en el caso la empresa lo determina, el candidato tiene que obligatoriamente someterse a ella porque la van a colocar dentro de las bases, ¿no? En el caso de la evaluación psicológica, los resultados son referenciales y en algunos casos no otorgan un puntaje específico al momento de la selección, salvo que la entidad pública lo considere. Si lo considera dentro de su base, sí le va a poner un porcentaje para poder también determinar el tema de que si esa persona a través de la evaluación psicológica está capacitado o no para poder ejercer sus labores. Otro punto a considerar también aquí y que no se menciona
pero también lo vemos en las bases, es el tema de las bonificaciones que se otorgan a aquellos postulantes que tienen discapacidad. Normalmente a las personas con discapacidad se les da un porcentaje del 15%, ¿no? Que es un porcentaje adicional porque no va a estar en las mismas capacidades de poder competir con las demás personas, ¿no? Entonces, si por ejemplo esa persona obtuvo en total 50%, se le añade el 15% más por tener esas bonificaciones. Hay personal también que es de las Fuerzas Armadas o licenciados, que por ejemplo tienen estudios en derecho, en contabilidad, otras carreras. A ellos también se les da un porcentaje del 10% o del 15%. Y ese porcentaje se les asigna al final, luego después de las evaluaciones y luego de las entrevistas. También hay una bonificación que se le da a los deportistas calificados. Por ejemplo, si hay un deportista que tiene alto nivel y que ha sido identificado por la IPD, ¿no? Que es la institución de deporte, peruana de deporte, si hay un deportista calificado y concursa en una de estas convocatorias, también se le da un bono, ¿no? Que puede ser entre el 10 al 15%. Entonces, esas bonificaciones no se mencionan dentro del artículo 4, pero es importante que lo conozcan. Ahora, ¿qué consideraciones se toman en cuenta? Que al momento de la evaluación, o sea, cuando ya se están revisando todos los documentos, también lo que se procede no solamente es a evaluar el currículo, ver el tema de conocimientos o la entrevista, sino que se tiene que revisar la inhabilitación en el RNSCC. ¿Qué es el RNSC? Es el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. En ese registro nacional indica todas las personas que tienen impedimento o inhabilitación administrativa por mandato judicial, ¿no? Entonces, esas personas, nosotros, por ejemplo, queremos ver si tenemos algún impedimento, solamente lo buscamos, ¿no? Como si buscáramos alguna información en Internet, colocamos revisar el RNSCC y ahí van a pedirte el DNI de la persona y ahí te va a salir, ¿no? ¿Qué tipo de inhabilitaciones hacemos referencia? A alguna multa que haya tenido un ex servidor. Puede ser también porque haya sido despedido por una falta grave y eso lo hayan colocado una sanción, un cese temporal o cualquier otra sanción producto de algún mal ejercicio de su profesión. Quizás, por ejemplo, abuso de confianza, uso de material que era confidencial para la organización. También a veces son ahí multados en el Registro Nacional de Sanciones contra los Servidores Civiles. También es necesario revisar el REDERESI. ¿Qué es el REDERESI? Es el registro de deudores por reparación civil. Ese registro de deudores es que te permite saber, no es lo establecido por el gobierno, es lo establecido por el Poder Judicial, donde indica información actualizada de aquellas personas que tengan alguna deuda por pagarle al Estado, una reparación civil, ¿no? Digamos, por ejemplo, tuvieron una denuncia y, y por esa denuncia les indicaron que, bueno, no irían a la cárcel, pero tienen una reparación civil que realizarle al Estado por el mal comportamiento. Entonces, hay que revisar si hay personas inscritas ahí. Normalmente cuando hay personas inscritas ahí, de inmediato son inhabilitadas. También hay que revisar el tema del REDAN. ¿Qué es el REDAN? Es el registro de deudores alimentarios morosos.
¿no? Este es un mecanismo también que estableció el gobierno nacional a través, en el año 2021, y aquí indica todas las personas que tienen deuda por alimentos, que por ejemplo tengan algún juicio y que no hayan pagado su deuda, ¿no? Entonces, todas estas inhabilitaciones se tienen que buscar al momento de que se hagan estas convocatorias. Ahora vamos a ver las modalidades. Lo que se da normalmente y lo vemos nosotros es el concurso público de méritos. El concurso público de méritos es aquella convocatoria que nosotros vemos que lo dan a través de la página web. No es la primera modalidad en el cual constituye un proceso de selección sobre la base de una convocatoria pública y de las evaluaciones que ya hemos mencionado, que forman parte de la característica del puesto. Entonces, el concurso público de méritos no es otra cosa más que la convocatoria pública abierta que se realiza en el proceso de selección. Luego tenemos el cumplimiento de requisitos. Esta es una modalidad o parte del proceso de selección para clasificar a los funcionarios que realmente cumplen o no con los requisitos establecidos y que están capacitados para incorporarse a una empresa del Estado. Entonces, esos son los cumplimientos de los requisitos. Y la contratación directa es cuando no se requiere de un concurso público de méritos para la vinculación. Normalmente, ¿en qué decreto ley vemos algunas contrataciones directas? Lo vemos en el decreto ley 357. Es uno de los regímenes laborales que permite que se pueda hacer por contratación directa, pero los demás regímenes sí te piden que sea por un concurso público de méritos. Entonces, el decreto ley 357 es el que nosotros conocemos como régimen de servicio civil, ¿no? Que está vinculado con la Autoridad Nacional de Servicio Civil. ¿Y quién es la Autoridad Nacional de Servicio Civil? Es la máxima autoridad encargada de ver que se cumplan bien los procesos relacionados con el área de recursos humanos. Entonces, ese es uno de los regímenes que sí permite el tema de la contratación directa. Ahora, todos los servidores que participen en los procesos de selección, ya sea como operadores, gestores, postulantes en general, deben de cumplir con cada uno de los requisitos que se establecen. Ahora, nepotismo. El nepotismo es como una característica que te indica qué es lo que no es correcto dentro de un proceso de selección. Entonces, ¿qué es lo que se considera aquí como una característica que no deba realizarse dentro del proceso de selección? ¿No? Aquí nos dice que los miembros del comité, ya sea el personal de recursos humanos o cualquier servidor, incluyendo los funcionarios que están capacitados para designar o contratar un personal o que tenga alguna injerencia o directa o indirecta con el proceso de selección, está prohibido de ejercer esa facultad en el ámbito de su entidad respecto a sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio, de convivencia o de unión de hecho. Por eso en la mayoría de los formatos que nosotros vemos, te dicen si tienes algún familiar directo dentro de la empresa que estás postulando, tienes algún familiar, te hacen preguntas, ¿no? ¿Tienes algún familiar hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad? ¿Por qué? Porque si es así, pues no vas a poder postular a esa convocatoria, ¿no? Porque al final hay un acceso a RENIEC para poder verificar, pues, ¿no? Si es que esa persona, por ejemplo, que está postulando está casado con alguno de los del comité que está encargado de las evaluaciones, ¿no? Entonces, por eso es necesario que se mencione dentro de
de la información que se va a dar a los convocados o a los que forman parte del proceso de la convocatoria. Ahora, como les había mencionado, en cada uno de los regímenes laborales que existen en el sector público, hay una forma de cómo llevarse a cabo el proceso de selección. En el caso del proceso de selección en el marco de la Ley del Servicio Civil, que es la Ley 357, vemos que hay 4 fases. Normalmente hay 4 fases en cada uno de los procesos, pero cada fase es diferente. Tenemos la preparación, que comprende la planificación de actividades que va a hacer la Oficina de Recursos Humanos para iniciar el proceso de selección. O sea, en el proceso de preparación es lo que nosotros normalmente hacemos en la etapa de reclutamiento, porque aquí nosotros vamos a hacer una verificación de los requerimientos. O sea, vamos a recepcionar todas las consultas que podamos tener con respecto a si está bien o no lo que es incluido en las bases, si quizás estamos evitando mencionar algún punto importante. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la preparación. El segundo punto es el análisis de criterios y mecanismos de selección. O sea, aquí nosotros vamos a ver qué fuentes vamos a utilizar para seleccionar a los convocados. O sea, si nosotros vamos en este caso a usar pruebas psicológicas, las entrevistas, cómo las vamos a llevar a cabo, qué tipo de evaluaciones de conocimientos vamos a realizar. Todo eso hay que hacer un análisis. Luego tenemos que indicar quién va a conformar el comité de selección, ¿no? Ahí tenemos que escoger personas. Uno del comité tiene que ser una persona del área de recursos humanos, tiene que ser el jefe del área donde va a estar la persona que sea seleccionada. Puede ser algún gerente de la misma área también, que es de donde se necesita la posición. Y puede haber otra persona dentro del comité que esté relacionada con el área de psicología o de administración. Luego, después, en la etapa 1 de preparación, tenemos la elaboración y aprobación de las bases del concurso, ¿no? Una vez desarrollado, tenemos que presentarlo a Gerencia General para ver el tema si se va a aprobar todo lo que se ha indicado en las bases del concurso. Entonces, eso es en la primera fase, ¿no? Hola, 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 ¿no se me escucha? Hola, ¿los demás me escuchan? Hola, 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 hola. ¿Sí? Ah, ya, gracias. Pensé que era mi audio. Ya, en la segunda fase de la convocatoria y reclutamiento, nosotros tenemos que tener en cuenta que como mínimo dentro de la convocatoria, o sea, cuando uno ingresa a la página web de la empresa que nosotros queremos postular, por ejemplo, si queremos nosotros postular al Ministerio de Educación, al de Transporte, al de Salud o cualquier otra empresa, lo mínimo que vamos a ver dentro de esa convocatoria son las bases, ¿no? Que es donde te indica el tema de todo lo que se va a requerir para postular a la posición. Pero adicional también vamos a ver nosotros el formato de la ficha de postulante, ¿no? Que es un anexo donde te indica que coloques todos los datos del postulante, ¿no? Sus datos personales, correo electrónico, estudios, experiencia, pero en un anexo, ¿no? Tenemos otro formato de declaraciones juradas. Hay unos formatos que te piden
para, por ejemplo, indicar cuál es tu declaración jurada de domicilio, ¿no? Entonces ahí tienes que colocar el tema de firmar esa declaración jurada. Hay también declaraciones juradas de patrimonio para poder mencionar si es que tienes patrimonios altos que no van a ahí son más que todo para determinar si realmente se está evitándose el lavado de dinero, porque a veces hay personas que, por ejemplo, declaran tener bastante patrimonio, pero son personas que no tienen muchos ingresos, entonces también forma parte de la evaluación. El aviso de la convocatoria, que es el aviso donde te indica el tema de la convocatoria, ¿no? Que es la información de lo que se está requiriendo. Ahora, el aviso de la convocatoria se publica por un periodo mínimo de 7 a 10 días hábiles, ¿no? Ahí va a estar publicado en el portal institucional de la entidad. Normalmente se da ahí, ¿no? En el caso de que no haya un portal, que es bien complicado porque ahora todo el mundo, todas las empresas lo tienen, ya se puede hacer visible a través de un aplicativo informático dentro de las ofertas del Estado. O sea, a veces hay páginas también como Boomerang, Computrabajo, cualquier otra página, donde tú ingresas y te salen las convocatorias de las empresas del Estado. Ahora, el aviso de convocatoria debe mantenerse en el portal institucional todo el periodo que dure la fase de reclutamiento y selección. O sea, así salga desierta la convocatoria, o sea, no se escoja a nadie, tiene que permanecer en el portal institucional. La fase de reclutamiento, bueno, ya sabemos que se inicia con la recepción de los postulantes, ¿no? Con el tema de la información. Cuando ya se determine el tema de la revisión de los documentos y todo, va a salir una hoja, un registro indicando los que califican, los que no califican y los que están descalificados dentro de esta convocatoria. Después de que se ha hecho toda la revisión y se ha indicado de quiénes califican y quiénes no califican, viene el tema de la evaluación. En el tema de la evaluación, nosotros vamos a indicar aquellos postulantes que obtuvieron la condición de califica, ¿no? A ellos vamos a llamarlos o enviarles un correo para orientarlos a que pasen una evaluación. Entonces, dentro de la ley Servir, ¿no? Hay convocatorias que son opcionales y otras obligatorias. La evaluación de conocimientos, por ejemplo, es obligatoria, o sea, en toda la convocatoria se da. La evaluación psicométrica, que es a través de imágenes, es obligatoria, y la psicológica, que puede ser a través de un test de personalidad, es opcional, no es obligatoria. La evaluación de competencias es para determinar las destrezas y las habilidades. Es obligatoria, pero en caso de que sea una posición de directivos, de gerentes o jefes. Pero para cargos de menor posición no es obligatoria una evaluación de competencias. La evaluación curricular es obligatoria en todos los casos, y la entrevista final también. Con respecto a la elección, el comité de la elección o jefe de la oficina de recursos humanos o quien haga las veces de encargado del área de recursos humanos va a elegir o a la candidata idónea para el puesto convocado de acuerdo al puntaje obtenido. ¿De dónde se saca ese puntaje? De la sumatoria de todas las evaluaciones antes mencionadas, ¿no? Entonces, es así como se lleva el tema de las convocatorias bajo la ley del servicio civil, ¿no? Que es la ley 357. Ahora, en el caso del marco del decreto ley 276, en este caso, antes de ver el tema de convocatoria, evaluación o elección,
hay unos requisitos adicionales, que si bien es cierto, en la ley 357 no se mencionan porque no son obligatorios, pero en el caso de la ley, el decreto ley 276 sí lo son. Por los requisitos para participar en el concurso público en este decreto es que tengas que ser ciudadano peruano o peruana en ejercicio. O sea, si eres extranjero, sí puedes postular quizás a otras convocatorias, pero no a esta. No te van a permitir a través de este decreto ley. Acreditar buena conducta y salud. Por eso es que te piden dentro de tus documentos el tema de si tienes algún problema de algún proceso legal, judicial, penal, ¿no? Que son tus antecedentes. Reunir los atributos del respectivo grupo ocupacional. En el decreto ley hay 3 grupos ocupacionales, que es como dividen, es el nombre con el que dividen a los trabajadores. Hay el grupo ocupacional técnico, hay el grupo ocupacional auxiliar, técnico y profesional. Si tú dentro de la posición en la que estás postulando cumples con el grupo ocupacional que requieren, entonces puedes cumplir y puedes postular. Por ejemplo, si necesitan un abogado, entonces necesitas cumplir con el grupo ocupacional profesional, ¿no? Tienes que tener tu título y los demás requisitos. Entonces, por eso te dicen que tienen que reunir todos los atributos del grupo ocupacional. Presentarse y ser aprobado en el concurso de admisión, ¿no? Que ese, bueno, es para los que están aptos para la convocatoria. Y lo que señale la ley, ¿no? Lo que señale la ley de acuerdo al decreto ley 276. Ahora, ¿cuál es con respecto a la convocatoria y reclutamiento? Hay una fase que está relacionado al requerimiento de servidores. Entonces, ahí en el requerimiento de servidores, ellos van a tener que cumplir con todo lo que indica el perfil. O sea, por ejemplo, así como les mencioné, ¿no? Si necesita experiencia de 2 años, maestría, que tenga eh, cursos de extensión, todo eso, entonces tiene que, que tenerlo bien sustentado. También lo que tenemos que tener en cuenta es la respectiva conformidad presupuestal. En esta parte de la convocatoria es que se debe mencionar que se cuente con el dinero para llevar a cabo la convocatoria, porque si no se va a contar con el dinero para poder contratar a la persona, entonces no se va a poder llevar a cabo la convocatoria. Por eso es necesario que antes de poderla indicar, se tenga que tener en cuenta esa información. Tenemos que publicar la convocatoria en un medio de difusión abierto, que normalmente es a través de la página web de la empresa. Divulgación de las bases del concurso elaboradas por cada entidad pública, ¿no? Entonces tenemos que mostrar ahí las bases de la convocatoria. También tenemos que verificar los requisitos que deben cumplir y ver el tema de la inscripción del postulante. Adicional a eso, ya viene el tema de la selección, porque en la convocatoria y reclutamiento vemos todo eso. Tenemos que ver la calificación curricular, ver las pruebas de actitud, de conocimiento, la entrevista personal y todos los datos necesarios para la fase de selección. También tenemos que, luego, después de ver el tema de la evaluación, tenemos que ya hacer el tema de la elección, que al igual que el decreto ley 357, de todas las personas tenemos que escoger a la persona idónea para el puesto convocado, que cumple con todas las evaluaciones anteriormente mencionadas, ¿no? Ese es para todos los casos.
Luego tenemos la selección de personal en el marco 1057. Este es para los trabajadores CAS, ¿no? Entonces, en esta normativa se realiza de forma obligatoria por concurso público. La convocatoria de esta se va a hacer a través de, la convocatoria se va a hacer a través del portal institucional de la entidad convocante. Entonces, primero vamos a hacer el requerimiento del órgano, ¿no? El requerimiento del órgano o la unidad orgánica usuaria, que en este caso es si el área de abastecimientos necesita un personal adicional a los que ya tiene, entonces ellos son los que tienen que hacer su requerimiento al área de recursos humanos. Luego tenemos que ver el tema de la convocatoria y reclutamiento. En el caso de la convocatoria, el aviso de convocatoria se publica por un periodo mínimo de 10 días hábiles en el portal institucional, o en caso de carecer uno, bueno, ahí ya lo buscamos a través de las páginas de Computrabajo, las páginas laborales que existen en las empresas del Estado. También vamos a ver aquí en la fase de la convocatoria que comprende la publicación, ¿no? En este tema tenemos que ver los criterios que se tienen para la convocatoria, ¿no? ¿Cuántos días vamos a dar para el proceso de selección? Que como ya les había mencionado inicialmente, se dan entre 5 a 7 días hábiles desde que se ha lanzado la convocatoria. En la selección ya sabemos y tenemos claro que ahí lo que vamos a hacer es la evaluación. Evaluación curricular, evaluación de conocimientos, evaluación también de a través de la entrevista y de todos los mecanismos que se consideren necesarios para la evaluación. Y luego ya tenemos el tema de la elección o la suscripción de contrato, ¿no? En esta parte comprende que dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de los resultados, se tiene que indicar el tema de llamar a la persona para suscribir el contrato, ¿no? Si se venció el plazo y no se suscribe el contrato por causas ajenas al proceso, entonces se declarará seleccionada la persona que ocupe el orden de mérito inmediato, ¿no? Si, por ejemplo, la persona no se acercó a firmar el contrato por temas de salud o porque ya no quiso la posición, la segunda persona que quedó en los resultados, ella es la persona que inmediatamente pasaría a ser seleccionada para la suscripción y firmar contrato dentro del mismo plazo de los 5 días, ¿no? De no suscribirse el contrato por las mismas consideraciones, o sea, la persona no se presenta, la entidad convocante puede declarar seleccionada a la persona que ocupa en el siguiente mérito, que sería la tercera persona. Si no, la empresa lo que puede determinar es declarar desierta el proceso, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos es válido. O bien declaran desierto el proceso, o en este caso puedan determinar, decidir que ya en este caso, volver a lanzar nuevamente toda la convocatoria. Entonces, ahora esto es lo que hemos visto acá. Ahora les voy a mostrar el tema de unas bases que se dan dentro de un proceso de selección.
Un ratito que cargue. Ya está. A ver. Se descargó. A ver. Ya. Esto que, a ver, lo voy a agrandar. Ya. Esto de acá que les estoy mostrando es las bases para un proceso de selección para un personal CAS. Por eso dice Decreto Legislativo 1057 de la Municipalidad Distrital de Cañete, San Antonio. En las bases de la convocatoria, como ya lo habíamos mencionado, tiene que estar toda la información que se va a incluir para dar a conocer a los postulantes el tema de la finalidad de la convocatoria, si hay leyes que forman parte y que están incluyéndose dentro de esta convocatoria, cuáles van a ser los requisitos, la presentación de documentos y demás. Entonces, aquí en esta convocatoria empieza con una finalidad, el cual dice, tiene como finalidad establecer la convocatoria de concurso público de mérito bajo el régimen laboral Decreto Ley 1057. En las disposiciones generales te indica el tema de cómo se está presentando la entidad, cómo va a ser el sistema de contratación o por qué tiempo se va a hacer. Algunas empresas lo ponen a través de un cuadro, algunos lo pueden hacer a través de un texto, eso no hace mucha referencia, pero lo importante es que se mencione toda la información que se va a necesitar para saber cómo se lleva a cabo la convocatoria. Acá nos dice que la entidad que convoca es la Municipalidad Distrital de San Antonio, que ya lo hemos visto. El sistema de contratación va a ser a través del régimen 1057. La duración de contrato dice no puede ser mayor al periodo que corresponde al año fiscal, o sea, no puede superar al año en curso. En este caso es una convocatoria del 2019. Las bases legales. Las bases legales son las leyes que aportan alguna disposición legal con respecto a la convocatoria, ¿no? Son información que se debe tener en cuenta, por ejemplo, el marco de la ley del empleo público, el derecho a las personas a participar de la convocatoria, alguna ley que hable sobre el régimen laboral, decreto ley 1057 y otras leyes que se consideren necesarias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades y demás leyes que se mencionan. Indica acá que las consultas se van a realizar por la comisión evaluadora del proceso de selección, o sea, las personas que van a encargarse de llevar a cabo el proceso. Aquí, por ejemplo, te indica qué personas van a ser parte del comité evaluador, ¿no? Que ya como les había mencionado, normalmente es el gerente, los jefes y si se desea se puede agregar una persona adicional. Por ejemplo, aquí el órgano responsable o la comisión evaluadora es el gerente municipal,
el gerente de administración y finanzas y el jefe de recursos humanos. A veces cuando no se puedan presentar uno de ellos, puede estar otros que son los suplentes, ¿no? Como el jefe de la oficina de planeamiento, jefe de asesoría jurídica o el gerente de desarrollo humano. ¿Qué funciones cumple la comisión evaluadora? Formular las bases, ejecutar el proceso, evaluar las técnicas, elaborar las actas, el cuadro de mérito y todo lo que tenga que ver con la fase de reclutamiento y selección. La convocatoria, ¿no? Como ya lo hemos visto, será publicado en el portal web de la municipalidad y en lugares visibles por un periodo mínimo de 5 días hábiles. O sea, no cuenta sábados ni domingos. Proceso de selección y evaluación. El concursante se somete a lo establecido en las bases generales. Eso, bueno, ya es de acuerdo a la ley, ¿no? Y aquí te dice ya los requisitos. Por ejemplo, aquí te menciona la carta de postulación, te dice qué formato es, que ellos mismos te lo brindan, tu documento de identidad, la ficha de postulación, que también ellos te lo dan, porque aquí te indican los formatos. Estos formatos son aquellos que están dentro de las bases o que te los colocan como, a veces en las convocatorias públicas te dan un vínculo para las bases y un vínculo para los formatos. Hay algunas convocatorias o bases que dentro de las bases están los formatos, ¿no? Por ejemplo, tu carta de postulación tienes que colocarlo como el formato 1, no tienes que hacerlo como otro formato. Tu ficha de postulación es el formato 2, el modelo de índice el formato 3, el tema de cómo presentar tu currículum, por ejemplo, ordenado primero con los requisitos, luego con tu identidad, con tu formación, capacitación y experiencia. Entonces, las bases te ayudan a llevar un tema de cómo saber lo que la empresa está requiriendo y de qué forma, ¿no? Las declaraciones juradas que están en el formato 4. En caso de ser las Fuerzas Armadas, adjuntar copia simple del documento que lo acredite. En caso de ser persona con discapacidad, te piden el CONADI, ¿no? Que es el documento nacional de discapacidad, ¿no? Si cuentas con un RUC, también tienes que presentar documento, tu clave de sol, ¿no? Tu clave de sol no, sino la hoja de habilitación para el RUC. Aquí también te dicen otras indicaciones, como por ejemplo que solamente puedes acceder a un solo puesto de trabajo, porque a veces hay varias posiciones a la vez que están buscando, entonces solamente puedes postular a uno. Foliar, ¿no? Foliar significa enumerar cada una de las hojas que vas a presentar. Algunos te piden firmar, como en este caso, ¿no? Como aquí en este caso te dicen no foliar y firmar. Hay algunos que te dicen más bien foliar y firmar, entonces depende de lo que digan las bases, ¿no? Luego te dan las fechas, la presentación de expediente, en qué orden lo necesitan. Esa es la forma en cómo tú tienes que presentar o bien tu folder, ¿no? Con toda tu documentación o tu sobre, ¿no? Porque normalmente se presenta en sobre cerrado con la información de la empresa y abajo se colocan nombres, apellidos, DNI, puesto de trabajo. Y aquí vienen las etapas del proceso que habíamos visto, ¿no? La evaluación curricular, que es lo que van a evaluar, la capacitación, formación académica, experiencia. La evaluación técnica y la entrevista personal, ¿no? Y por cada evaluación tiene un peso, ¿no? Formación académica 6%, experiencia 8%, capacitación 6%. Todo da un peso del 20%. En evaluación técnica son 20 preguntas. Si haces las preguntas bien, tienes un 40%, ¿no? Y la entrevista que tiene un peso de 40% y ahí sale el 100%, ¿no? Siempre en las bases te indican los puntajes. Eso lo que les hablaba, aquí está el tema de las bonificaciones, ¿no? Por ejemplo, acá dice, se otorgará una bonificación del 10% a los licenciados de las Fuerzas Armadas. Es un porcentaje adicional.
Si es una persona con discapacidad, se le da un porcentaje del 15%. Ya, luego acá te dice ya con cuánto tú puedes, con cuánto como mínimo se considera un puntaje para decir que alguien es ganador, 76 puntos, algunos pueden decir 80 puntos, depende de la entidad, ¿no? Declaratoria desierta es cuando no hay postulantes, no se presentan, cuando no cumplen los requisitos mínimos, se puede declarar desierta sin llegar al tema de la selección ni entrevistas, ¿no? Sino que desde antes, si no se recibe, digamos, los currículos que se esperaban, o si se reciben los currículos pero no cumplen con los requisitos, también pueden considerarla desierta. Acá indica ya el tema de la suscripción del contrato, y acá te dicen los cronogramas de actividades, ¿no? Por ejemplo, la publicación del 11 al 22, publicación en el portal institucional del 25 al 29, recepción de expedientes, la selección, evaluación, entrevista y el tema de suscripción de contrato, ¿no? Entonces, todo esto es lo que hemos jóvenes nosotros revisado. Mire, por ejemplo, en estas bases están los formatos que les mencionaba, ¿no? Ahí hablaba de un formato 1, aquí está el formato 1, que es la carta de postulación. Luego hablaba de un formato 2, que normalmente es la hoja de vida. Entonces aquí ya te tienes que colocar los datos personales, tu formación académica o universitaria, tus capacitaciones, tus conocimientos, estudio de idiomas e informáticos, tu experiencia laboral. Esos formatos tienen que ser tal cual los da la empresa. No es que en las empresas públicas no es que uno decida qué formato usar, sino que ya hay formatos establecidos. Formato 3, modelo de índice de cómo se va a presentar los documentos, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice requisito mínimo. Entonces aquí vas a poner carta de postulación, ¿cuántas hojas? Una, ¿no? Formato número 2, 10 hojas, por ejemplo, dependiendo de cuántas hojas vayas tú llenando, ¿no? Ese es el índice. Aquí hay una declaración jurada del postulante, el cual declara, por ejemplo, lo que les había comentado, el tema de parentesco, ¿no? El cual no tiene ningún parentesco con nadie dentro de la municipalidad y que no está impedido para ser contratado por el Estado. En el caso que, por ejemplo, diga que sí tiene parentesco, tendría que detallarlos aquí, ¿no? Nombres y apellidos, grado de parentesco y oficina en la que está laborando. Igual lo que también les había mencionado, el tema de incompatibilidad de ingresos, impedimentos para ser contratados por el Estado. Todo eso forma parte de una declaración jurada, porque tú ahí realmente indicas si estás diciendo con la verdad o no, porque igual la empresa lo puede verificar, pero de todas maneras necesitas saber si desde el inicio tú ya estás, tú ya estás indicando las cosas de forma veraz, ¿no? Porque hay forma de saber si estás en el Registro Nacional de Deudores, si estás en el Registro Nacional de Sanciones, si tienes antecedentes penales, todo eso se puede saber, ¿no? Entonces, eso es lo que conforma jóvenes el tema de las bases, ¿no? Que es lo que normalmente vemos en la convocatoria y lo que hemos estado repasando hoy día. Ahora vamos a ver un tema de cuestionario que les he preparado el día de hoy para repasar lo que hemos visto hoy día en clase. Es un cuestionario de 10 preguntas donde ustedes van a poder ir viendo si lo que se ha explicado ustedes lo han entendido y también ya como la clase está siendo grabada pueden repasarlo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo estas 10 preguntas. La primera pregunta dice lo siguiente: la evaluación curricular es un proceso continuo y sistemático para identificar logros y dificultades
en el proceso educativo y tomar decisiones al inicio de la producción y el año fiscal. Bueno, aquí la pregunta te lo dice. ¿Qué sería evaluación curricular, entrevista de conocimientos? Aquí sería la primera, ¿no? Porque lo está diciendo, evaluación curricular. La segunda pregunta dice, utiliza una amplia gama de métodos y herramientas para medir el nivel de conocimientos o competencias. ¿Qué sería? Si se utiliza una amplia gama de métodos, ¿qué sería? Evaluación curricular, entrevista o de conocimientos. ¿Qué marcarían ustedes? ¿La A, la B o la C? Claro, muy bien, Mercedes, sería la C, ¿no? De conocimientos, porque ahí tú vas a ver qué método utilizar. Sí, bien, Diana. A ver, eso lo vimos, se los expliqué con respecto a los multas, a las inhabilitaciones. Todo lo que corresponde a multas, suspensiones, destituciones, despidos e inhabilitación al ex servidor, ¿qué sería? ¿Dónde lo podemos verificar? ¿En el REDERESI, en el RNSCC o en el REDAN? Sabemos que estas son las siglas, ¿no? Claro está que les he puesto las siglas para que ustedes puedan identificar cuál es. ¿Cuál sería? Mercedes dice el REDAN, Dalila, el REDAN, Leider la C, todos dicen la C. Y la respuesta correcta es la B, en el Registro Nacional de Servidores. No era el REDAN. A ver, vamos con la pregunta 4. Busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones para todas las personas que hayan suscrito títulos alimentarios. ¿Cuál sería? ¿El RNSCC, el REDAN o el REDERESI? A ver, para que más o menos ustedes se acuerden, el RNSCC es el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, ¿ya? El, el REDAN es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Y el REDERESI es el Registro Civil por delitos dolosos. Registro Civil por delitos dolosos. Entonces, en este caso, ¿cuál marcaría? Claro, aquí sí sería el REDAN, porque estamos hablando del registro de deudores alimentarios. Por eso acá dice, busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones para todas las personas que hayan suscrito títulos alimentarios. Entonces acá sí sería el REDAN. A ver, acá otra pregunta. Los miembros del comité, el personal de recursos humanos o cualquier servidor con la facultad de designar o contratar personal están prohibidos de ejercer esa facultad en el ámbito de su entidad, ¿verdadero o falso? Aquí, bueno, en la pregunta faltaba colocar, porque bueno, ha sido muy larga, si los miembros del comité que van, o sea, los que van a hacer la comisión evaluadora y tengan algún grado de consanguinidad hasta el 4.º grado, ¿tienen o no facultad o están prohibidos de ejercer facultad en el ámbito de su entidad? Esto lo vimos en el nepotismo. ¿Qué sería, verdadero o falso? Si ponen verdadero es porque sí es cierto, los que tengan algún grado de consanguinidad no pueden ser parte del comité. Pero si ponen falso indican que sí puede haber dentro del comité alguien del 4.º grado de consanguinidad o de afinidad. Entonces, teniendo en cuenta quienes han respondido, la pregunta es Hilary, Mercedes, Leider, Dalila y Sari.
¿no? Entonces la respuesta es verdadero, no pueden. Pregunta 6. Constituye un proceso de selección sobre la base de una convocatoria. ¿Cuál sería el cumplimiento de requisitos, concurso público de méritos o con la contratación directa? Es el primer, este es la primera fase del proceso que se da sobre la base de una convocatoria. ¿Se acuerdan que en las modalidades vimos 3 puntos? ¿Cuál es el primero? ¿El cumplimiento de requisitos, el concurso público de méritos o la contratación directa? Claro, ahí Gladys ha marcado correctamente. El primero es el concurso público de méritos. Pregunta 7 dice, ¿es el proceso de selección para los casos previstos en la clasificación de funcionarios, establecido en el literal B del artículo 52 de la Ley 357? ¿Cuál sería el cumplimiento de requisitos, concurso público de méritos o la contratación directa? Cuando nosotros hablamos de clasificación de funcionarios, hablamos de lo que vamos a necesitar dentro de los requisitos. Porque para clasificar a los funcionarios, yo tengo que saber qué requisitos le voy a pedir. Entonces, la respuesta aquí correcta sería cumplimiento de requisitos. En la pregunta 8 dice, no se requiere de un concurso público de méritos para la vinculación. ¿Cuál sería el cumplimiento de requisitos, la contratación directa o el concurso público de méritos? Creo que ahí también la respuesta es fácil de deducir, ¿no? Si no se requiere de un concurso público de méritos para vincular a una persona a una empresa del Estado, entonces estamos hablando, claro, de una contratación directa. Había uno de los procesos de decreto ley que dentro del proceso de selección decíamos lo siguiente: los servidores de las carreras especiales, su incorporación a la carrera se efectúa por el nivel inicial de grupo ocupacional. Había un decreto ley que yo les decía que clasificaba a los servidores por grupos ocupacionales. ¿Cuál fue ese proceso de selección? El proceso de selección decreto ley 276, el proceso de selección del decreto ley 1057 o el proceso de selección del decreto ley 357. Dalila dice que es el 1057. A ver los demás. Mercedes dice la A. Miriam dice 276, o sea, la A. Eli la A. Claro, el que yo indiqué que era el grupo ocupacional era este, el del decreto ley 276. La pregunta 10 dice, se realiza obligatoriamente mediante concurso público. Hay uno de los decretos que se realiza obligatoriamente por concurso público. ¿Cuál es? El decreto ley 357, el decreto ley 1057 o el decreto ley 276. Leider dice A, Gladys B, Mercedes B, Miriam B, José B, Eli B.
Y muy bien, eso sí le han respondido correctamente, porque el que permite que sea por contratación directa es el 357, pero el que sí obligatoriamente tiene que ser por concurso público de mérito es el 1057. Bien, jóvenes, entonces, eso ha sido lo de la clase del día de hoy. Dios mediante nos estamos viendo el día miércoles. Que tengan todos muy buena noche. Muchísimas gracias, licenciada María José, por la clase impartida. Fue una excelente clase. Estimados participantes, felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra primera sesión de clase. De igual manera, les invito a ser partícipe de estos cursos que estamos iniciando mañana, 22 de octubre, y de igual manera invitarles a los cursos para el mes de noviembre. Pueden invitar a sus amigos, familiares. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que está en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Por otro lado, les invito a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta o dificultad, por favor comunicarse con mi persona con el siguiente número que está en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos ha impartido una hermosa clase y su conocimiento es la licenciada María José Ramos Machado. Nos vemos el día miércoles en nuestra segunda sesión de clase, frecuencia lunes y miércoles, hora de 6 a 7:30 de la noche. Tendremos 2 semanas de nuestra capacitación. El día miércoles en nuestra segunda sesión estaremos aprendiendo Sistema Administración de Gestión de Recursos. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo durante nuestras 2 semanas de capacitación. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales de la clase, los videos de la clase grabada, y toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted hará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en reclutamiento y selección del personal en la gestión pública a nombre de nuestra institución. El certificado sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación que es el código QR, código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información para su trámite de su certificado, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla. Para cualquier duda, consulta o dificultad, por favor comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia y por confiar en nuestra institución. Que tengan una bonita noche y una bonita semana muy bendecida para cada uno de ustedes. Por favor, repasen y pongan en práctica. Muy buenas noches, queridos participantes.